Desde su infancia, Slendrina tuvo una vida diferente. Desde pequeña se dio cuenta de que su madre no era normal. Siempre aislados en la casa del bosque donde vivían, nunca socializaban con nadie, siempre los mantenían al margen de cualquier evento, tenía prohibido completamente hacer amigos. Según Granny, es decir, su madre, su familia estaba maldita y no podían arriesgarse a que su maldición se extendiera a alguien más. Slendrina no entendía aquello, ella solo quería una vida normal. Pero había un pequeño, o más bien, gran detalle, que hacía que obviamente ella y su hermano mayor no parecieran normales como todas las demás personas. Sus extremidades. Tanto ella como su hermano Slenderman tenían unas piernas y brazos más largos de lo habitual, cosa que hacían que los demás niños se burlaran de ella y que a veces ella simplemente deseara que no existieran más aquellos que se burlaban de su condición. Cuando su hermano mayor Slenderman cumplió la mayoría de edad, decidió abandonar su hogar pese a que su madre Granny no quería que se fuera. Slendrina jamás volvió a saber de él. Aparentemente se casó y logró tener un hijo y una hija, niños que habían nacido sin la extraña condición en sus brazos y piernas. Pero regresando con Slendrina, ella hizo lo mismo que su hermano al cumplir la mayoría de edad. Se fue de la casa, dejando atrás a su madre, quien se quedó completamente sola. De Granny, quien siguió viviendo en el bosque, se cuentan muchas historias. Una dice que ella era una bruja y cazaba niños para comérselos en su casa. Otros dicen que practicaba artes oscuras y buscaba la inmortalidad a costa de la vida de otros. Muchos más decían que la anciana enloqueció por la pérdida de sus niños, por lo cual murió en soledad, y su fantasma atacaba con un bate a todo aquel que se acercaba a la casa. Pero esas son historias aparte, que tarde o temprano Slendrina iba a encarar. Cuando Slendrina decidió vivir sola, al principio fue difícil. Muchas personas no estaban dispuestas a ayudarla por su extraña condición. Otros tantos le tenían miedo, puesto que también su piel era demasiado blanca, dándole un aspecto fantasmagórico. Pero Slendrina logró tener un trabajo de maestra y por mucho tiempo ella fue feliz dando clases, sin que sucediera ningún problema. Incluso Slendrina tuvo la oportunidad de estudiar otras cosas, como medicina o psicología. Ya había pasado mucho tiempo desde que había dejado atrás su hogar, cuando se enteró de que su hermano mayor Slenderman había fallecido, o eso dictaban las autoridades, ya que lo último que se supo de él fue que se colocó su traje más elegante para ir a trabajar, y en algún momento se desvió en el bosque, perdiéndose para que nunca más se supiera de él. El dato curioso es que en el bosque en el cual se perdió, era el mismo donde vivía su madre. Los hijos de él quedaron a cuidado de su esposa, quien aseguraba que Slenderman, antes de despedirse ese día, mencionó que la maldición de su familia lo había alcanzado y que no quería que afectara a sus seres queridos. Aquello dejó un profundo dolor en Slendrina, y esto le generó una pesadilla que se repetía constantemente en las noches. Ella estaba sentada en una mesa muy larga. Su hermano estaba ahí, pero su cara no tenía ojos, nariz y boca. También se encontraba en ese sitio su madre Granny, pero esta lucía como si estuviera muerta. Los tres estaban cenando y Granny le mencionaba que se alejara de todos aquellos que quería. De lo contrario, la maldición los afectaría. Después de eso, la cara de Granny se hacía gigante y cubría completamente la habitación, mientras una risa macabra se escuchaba en todos sitios y Slenderman se llevaba las manos a la cabeza mientras sangre desbordaba por su rostro. Slendrina siempre despertaba sudando frío por eso que veía en sueños. No pasó mucho tiempo cuando un día se incendió la escuela donde trabajaba. Todos sus estudiantes murieron, menos ella. La escuela de Slendrina había sido consumida por las llamas. Ella no había podido salvar a nadie, y esa misma noche soñó con su madre. Granny estaba encerrada tras unas rejas y le decía que la maldición de la familia era la causante de la muerte de sus estudiantes, que si seguía conviviendo con la gente, más personas iban a morir. Por eso Slenderman se alejó a tiempo, para que así la maldición no lastimara a su familia.
Los días siguientes se convirtieron en un martirio, sueños constantes en donde veía a sus estudiantes. A veces, mientras ella se encontraba en un sitio, podía sentir como si Granny estuviera detrás de ella, y había nacido un miedo constante por acercarse a las personas que la rodeaban, por miedo a que fueran lastimadas por la supuesta maldición que tenía. Con el paso del tiempo, logró superar aquello, y logró casarse, tal y como lo había hecho su hermano. Incluso, Slendrina estaba esperando un bebé. Mientras caminaba por las calles, vio un hermoso osito de peluche, el cual, sin dudarlo, compró para cuando naciera su niño. Y así, Slendrina tuvo una hermosa familia, un buen esposo, un pequeño hijo y una vida normal. Días después el esposo de Slendrina murió, pero nadie supo cómo ocurrió. Simplemente un día lo encontraron en un ataúd, y su aspecto era cadavérico, y estaba en una pose que parecía que en cualquier momento despertaría, pero siendo un muerto. Slendrina no tuvo más opción. Regresó a su casa del bosque con su madre, para que la ayudara a proteger a su niño. No quería que nada malo le pasara a su bebé. Su madre la aceptó en casa, pero algo estaba mal. Granny parecía otra persona, muy amable, muy atenta, muy servicial. Jugaba felizmente con su nieto, cosa que no era muy normal en el comportamiento de su madre, quien siempre se mantuvo alejada de todo y no le gustaba interactuar con las personas, incluso sus hijos. Pero algo no había cambiado en ella. Por ningún motivo permitía que su hija saliera de la casa. Slendrina más tarde que temprano se dio cuenta de que haber regresado a esa casa había sido la peor opción, más cuando tuvo un sueño, que más que sueño, fue un recuerdo de cuando era muy niña, de cuando su padre aún estaba vivo. Ella recordó una cena donde su madre ponía algo de un extraño frasco en la comida de su padre. Luego de la hora de la comida, recordaba que su padre siempre se sentía mal, y un día, después de comer, su padre falleció. Granny ese día abrazó a su hija y mencionó que lo que le había pasado a su padre era para salvarlo de la maldición. Tras haber recordado aquello, se dio cuenta de la realidad. Su madre había envenenado a su padre para que supuestamente la tan terrible maldición que la atormentaba no la afectara. Pero, ¿cuál era esa terrible maldición de la que tanto temía su madre? Slendrina no podía contestar aquella pregunta. Tenía que escapar, pero Granny se dio cuenta de sus intenciones. En ese momento su madre poco a poco se fue deteriorando. Su piel palideció, sus ojos se volvieron totalmente blancos y su expresión parecía la de un zombie. Slendrina tuvo que esconder a su hijo en el sótano mientras se enfrentaba a su madre, pero no había nada que detuviera aquel demonio en el que se había convertido Granny, quien con un golpe del bate empezó a jugar con Slendrina, encerrándola en la casa y mencionándole que jugarían durante 5 días en la casa y que si no lograba salir, la maldición la alcanzaría. Y desafortunadamente, durante esos 5 días, Slendrina no pudo salir de ese lugar. Al final del 5.º día, se dio cuenta cómo su cuerpo se iba volviendo espectral, cómo sus ojos se empezaban a volver blancos y cómo su boca se abría enormemente. ¿Esa era la maldición a la que su madre se refería? Es decir, que al morir, se transformaría en un fantasma, como su madre, que ahora era un muerto que atemorizaba a todos con un bate. Entonces, ¿su esposo también había sido afectado por esa maldición? Tarde o temprano alguien lo encontraría, y se encontraría con un fantasma. Su hijo en el sótano, ¿él también sufriría la maldición? Slendrina ya no podía pensar. Lo único que le quedaba en su mente eran las ganas de espantar a todo aquel que decidiera entrar a su casa
e incluso en la escuela de antes. Lo último que le permitió mostrar su conciencia fue ver a su sobrino sobrevivir a la casa de Granny. Posiblemente el hijo de Slenderman fuera aquel que los libraría de su maldición.